Hola chicos, les saluda Alexandra Solórzano y el día de hoy vamos a hablar sobre la cantidad de movimiento y su relación con la fuerza. ¿Qué es la cantidad de movimiento? También se le llama momento lineal o simplemente momento y es una magnitud física vectorial. Al hablar de vectores recordamos que los vectores tienen tres cosas: módulo, dirección y sentido. Y para calcular estas tres cosas necesitamos de la cantidad del movimiento lineal, que se denomina con la letra P. Para calcular el módulo de la cantidad de movimiento, simplemente multiplicamos la masa por la velocidad. ¿En qué unidades? De acuerdo al sistema internacional, la masa en unidades de kilogramos, la velocidad en unidades de metros sobre segundo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento P va a ser igual a kilogramos metros sobre segundo. Para calcular la dirección y sentido de la cantidad de movimiento va a ser más sencillo, porque la cantidad de movimiento va a tener la misma dirección y sentido. Por ejemplo, si un carro se encuentra en el plano horizontal, digamos sobre el eje X, la cantidad de movimiento también se va a encontrar sobre el eje X, apuntando hacia la derecha. Esta magnitud se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos, relacionando su masa y su velocidad. En una forma más específica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un objeto por su velocidad, es decir, cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Otro ejemplo en el que podemos ver la cantidad de movimiento es, por ejemplo, un camión que tiene mayor cantidad de movimiento que un coche moviéndose a igual velocidad. O también, como vemos aquí, la cantidad de movimiento de un objeto grande, como es el portaaviones, que tiene masa grande, y la de un objeto con una velocidad grande, como lo es una bala. ¿Cómo diferenciar la cantidad de movimiento entre dos cuerpos que tengan la misma velocidad pero distinta masa? Todos sabemos que es más difícil detener a un camión pesado que a un automóvil ligero que se mueve con la misma rapidez. Expresamos lo anterior diciendo que el camión tiene mayor cantidad de movimiento que el automóvil. En otras palabras, el objeto de mayor masa a la misma velocidad tendrá mayor cantidad de movimiento. ¿Cómo se relaciona la cantidad de movimiento con la vida cotidiana? Bien, como ya lo hemos visto anteriormente, la cantidad de movimiento es el producto de la velocidad por la masa. Bien, si lo piensas bien, la velocidad no basta para caracterizar el movimiento de un cuerpo, ya que también influye su masa. Veamos un ejemplo sencillo de la vida cotidiana empleando la cantidad de movimiento. Por ejemplo, cuando empujas un carrito de supermercados, puedes comprobar cómo a medida que aumenta su masa, incluyendo en su interior los artículos de compra, el carro se hace más difícil de manejar.
Y si además de que subes los artículos de compras, subes a alguien en él, además de darle un divertido paseo, claro está, vas a tener que poner un mayor esfuerzo, una fuerza extra para no chocar con nadie, pues cualquier golpe sería o causaría un daño mayor. En este caso, el movimiento lineal sería el responsable de ese daño. Aquí tenemos la fórmula para calcular la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Según el sistema internacional, la masa sería en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundos. Y según el sistema internacional, quedaría la cantidad de movimiento P es igual a kilogramos metro sobre segundos. Para calcular el módulo de la cantidad de movimiento solo vamos a multiplicar la masa por la velocidad. Y para calcular la dirección y sentido va a ser más sencillo, porque la cantidad de movimiento va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Es decir, módulo, masa por velocidad y dirección y sentido de la velocidad. Por ejemplo, supongamos que este coche se encuentre sobre el eje horizontal, digamos que sobre el eje X ya. Entonces vamos a decir que la cantidad de movimiento se va a encontrar sobre el mismo eje apuntando hacia la misma dirección, es decir, hacia la derecha. Ahora vamos a resolver un problema de cantidad de movimiento. Bien, el problema nos dice determinar la cantidad de movimiento de las esferas de 6 kilogramos cada una. Cada una tiene una velocidad también de 3 metros sobre segundos. Lo primero que hacemos es escribir nuestra fórmula de cantidad de movimiento, que es igual a cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Cantidad de movimiento es igual a masa. ¿Cuánto tenemos de masa? Tenemos 6 kilogramos. Por velocidad, la velocidad es 3. Como ya sabemos, la cantidad de movimiento es una magnitud física vectorial y los vectores, al hablar de vectores, tenemos módulo, dirección y sentido. Ya tenemos nuestro módulo, pero necesitamos saber cuál es nuestro sentido y dirección de este módulo, de esta esfera, perdón. Entonces, vamos a nuestros vectores unitarios y vemos que en el eje X tenemos nuestro vector unitario Y. Y en nuestro eje Y tenemos nuestro vector unitario J. Entonces, vemos que la esfera está en dirección horizontal sobre el eje X. Entonces, escribimos nuestro vector unitario Y, que quiere decir que tiene 3 unidades en dirección sobre el eje X, en sentido horizontal, hacia la derecha. Entonces, cantidad de movimiento es igual 6 por 3, 18, nuestro vector unitario. ¿En qué unidades? La masa, kilogramos. La velocidad, metros por segundo. Y esta sería nuestra respuesta a nuestro problema. Bueno, aquí vemos nuestra segunda esfera. Copiamos nuestra fórmula. Cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. La cantidad de movimiento es igual a la masa. ¿Cuánto tenemos de masa? 6, ¿verdad? Por la velocidad, que es 3. Ahora vemos que nuestra dirección y sentido están apuntando hacia arriba, Vamos a nuestro vector unitario y vemos que hacia arriba está nuestro vector unitario J. Entonces, escribimos nuestro vector unitario J. Y decimos cantidad de movimiento P es igual a 6 por 3, 18. Nuestro vector unitario. ¿En qué unidades? Kilogramos, metros sobre segundos. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Qué es el impulso? El impulso es una magnitud física vectorial
que mide el efecto que produce una fuerza durante el intervalo de tiempo que actúa sobre el cuerpo y se lo representa con la letra I. Para calcular la dirección y sentido, el impulso va a tener la misma dirección que la fuerza que lo produce. Algo que debemos de tener en claro cuando vamos a calcular el impulso es que los objetos tienen cantidad de movimiento y el impulso actúa sobre un objeto. Siempre que ejerces una fuerza sobre algo, también ejerces un impulso. La unidad del impulso es newtons por segundo. Las fórmulas para calcular el impulso es impulso es igual a fuerza por intervalo de tiempo, cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, o la última, impulso es igual a variación de cantidad de movimiento. ¿En qué unidades? Bien, el impulso en unidades de fuerza por variación de tiempo, la fuerza en unidades de newtons, la variación de tiempo en unidades de segundo y el impulso en unidades de newtons por segundos. Veamos ahora las fórmulas para calcular el impulso. Primeramente, la unidad del impulso es newton por segundos y sus fórmulas: impulso es igual a fuerza por tiempo, impulso es igual a variación de cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. ¿En qué unidades? En las unidades de impulso es igual a fuerza por variación de tiempo. No nos confundamos con esto porque aquí se nos puede dar, por ejemplo, variación de cualquier cosa es igual a cualquier cosa final menos cualquier cosa inicial. La fuerza en unidades de newtons, la variación de tiempo en unidades de segundo y el impulso, como ya lo dije, en unidades de newtons por segundos. Impulso y cantidad de movimiento en relación con el entorno. El impulso está relacionado con la vida cotidiana en diferentes formas y aplicaciones. Por ejemplo, si dos personas empujan un auto porque se agotó su batería, el auto cambia su cantidad de movimiento gracias al impulso de estas personas. Cantidad de movimiento y su relación con la fuerza. Los cambios en la cantidad de movimiento pueden suceder cuando hay un cambio en la masa, en la velocidad o en ambas. La masa suele permanecer constante, por lo que va a cambiar es la velocidad. Si cambia la velocidad es que hay aceleración, y si hay aceleración es que hay una fuerza actuando sobre el objeto. Pero también depende del tiempo en el que se actúe la fuerza. Si una fuerza no muy grande se aplica durante poco tiempo, se producirá un cambio pequeño de su cantidad de movimiento. Pero si esa misma fuerza la aplico durante un tiempo más largo, el cambio será mayor. Es decir, la variación de la cantidad de movimiento depende de la fuerza y del intervalo de tiempo. Veamos ahora un problema de impulso. Bien, nos dice determinar la velocidad que adquiere el bloque en reposo de 8 kilogramos cuando se le aplica una fuerza F de 16 newtons durante un intervalo de tiempo de 1 segundo. Bien, nos dice que tenemos dos bloques, ¿verdad? Uno está en reposo, vamos a ponerle velocidad inicial. Como está en reposo, vamos a ponerle 0 metros sobre segundo. Y el otro que está es el que le vamos a calcular la velocidad final. Velocidad final es la que desconocemos. También nos da un dato de masa, que es igual a 8 kilogramos. Y una fuerza F,
fuerza F, newtons. Entonces acá tenemos la fuerza F, 16 newtons, es igual, ya. Y durante un intervalo de tiempo de 1 segundo. Un segundo. Ya. Veamos ahora qué fórmula nos sirve para calcular la velocidad final. Bien, tenemos cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. ¿Tenemos masa? Sí. Bien, veamos ahora qué fórmula nos sirve para calcular la velocidad final. Bien, vemos nuestra primera fórmula, nos dice que cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. ¿Tenemos masa? Sí. Velocidad también. Sí nos sirve esta fórmula. La de acá también nos dice que impulso es igual a fuerza por variación de tiempo. ¿Tenemos fuerza? Sí. Variación de tiempo también. Y nuestra última fórmula nos dice que impulso es igual a variación de la cantidad de movimiento. Bien, vamos a utilizar esta fórmula para relacionar estas dos. Entonces, impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Impulso que es igual a fuerza por variación de tiempo. Igual a cualquier cosa es igual a cualquier cosa final menos cualquier cosa inicial. Entonces la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La fuerza, ¿cuánto tenemos de fuerza? 16, ¿verdad? 16. Intervalo de tiempo, 1 segundo. Esto es igual a masa. ¿Masa cuánto tenemos de masa? 8. Por velocidad final, que es la que vamos a encontrar, menos masa nuevamente 8. Pero velocidad inicial que tenemos 0. 16 por 1, 16. Esto es igual. Aquí eliminamos esto. Y solo nos quedaría 8 por velocidad final. Eso que está multiplicando lo pasamos acá a dividir. 16 dividido para 8. Esto es igual a velocidad final. Y nos quedaría, dividiendo esto, nos quedaría 2 en metros sobre segundo igual a velocidad final. Esa sería nuestra velocidad final.